Continuamos con el estudio de Efesios. Estoy muy contento de que ahora me toque a mí en este capítulo número 3. Y previo a iniciar propiamente el estudio, vamos a dar un pequeñísimo repaso sobre varias de las cosas que hemos visto durante estas dos sesiones ya de Efesios. Quería mostrarles esta imagen. Estaba buscando precisamente una imagen de una persona en las nubes y casi siempre veía como photoshops muy exagerados. Este también lo es, porque bueno, la chica ahí está con una ropa muy delgadita y es muy difícil que esté a esa altura, ¿no? También hay muchas circunstancias que harían imposible esa imagen. Pero bueno, la idea que quiero reflejar es el estado de ti y de mí en este momento. Estamos con el Señor y de eso habla mucho el libro de Efesios. De hecho, yo como que nombré esta serie, me tomé la libertad de nombrarla en regiones o en lugares celestes. Y es más o menos lo que quiero reflejar en esta imagen, donde hay una chica ahí en las nubes, ¿no? Quizás no sentada en ellas, pero casi allí. Entonces surgen dos preguntas que va a contestar el libro de Efesios. La primera es, ¿cómo es que llegué aquí? Bueno, los capítulos número 1 al 3 van a contestar esa pregunta. ¿Cómo es posible que estemos aquí en regiones celestes? ¿Cómo es posible que seamos cristianos? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué ocurrió para que nosotros llegásemos a la presencia de Dios y fuésemos adoptados? Bueno, capítulos 1 al 3 van a indicar qué sucedió para que pasara eso. Y los capítulos, la otra pregunta importante es, ok, ya sé por qué estoy aquí, pero ¿qué hago ahora? Y bueno, eso contestan los capítulos 4 al 6. Aún seguimos en la primera sección, entonces seguimos contestando, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? Antes estaba en un abismo, en el suelo más profundo, y de repente estoy en el cielo volando. De eso hay un canto, es el de Altísimo Señor, dice literalmente, es algo así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. ¿Qué pasó? Y vamos a contestar, esta va a ser la última sesión que contestemos esa pregunta. En anteriores, otra forma de bosquejar también Efesios, ya vimos una, en ¿qué ocurrió para que estuviese aquí y qué Dios demanda de mí? Y la siguiente es lo que yo llamo las posiciones del cristiano. Aquí lo simbolicé con algunos bebés, aunque no implica necesariamente que los cristianos sean siempre bebés. Hay un proceso, pero encontré esa imagen que encuentra las tres posiciones que quería dar a entender y bueno, quedó súper bien. Para empezar, están también en las nubes, ¿no? Ahí flotando, muy, muy felices y alegres. Bueno, la primera posición es sentado. Ya dijimos, estamos sentados en lugares celestes. Estamos disfrutando de la presencia del Señor. Y esta posición, Dios la predestinó desde antes de la fundación del tiempo. Nos eligió a nosotros. Ya vimos con Leslie en la primera sesión, en la primera, que eso no implica necesariamente que nosotros no tengamos ningún tipo de elección. No, simplemente implica el deseo del Señor de que nosotros vivamos lo que ahora vivimos. Estamos sentados. Dice Romanos que no hay cosa creada que pueda apartarnos del amor de Dios. Y enumera una gran lista de cosas que parecieran que nos pudieran apartar. Entre ellas, por ejemplo, los demonios, ¿no? Aparentemente esta sería la fuerza más grande que podíamos encontrar. Y bueno, nos topamos en Romanos que ni siquiera ellos pueden apartarnos del amor de Dios. La siguiente posición del creyente es andando, y esta posición no la veremos ahorita, está en Efesios 4:17, y tiene que ver con, ahora que estoy sentado en lugares celestes, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué demanda Dios de mi vida? Y eso vamos a verlo la siguiente sesión, las siguientes sesiones. Y bueno, la tercera, que está casi por el final, es que estemos firmes, de pie. Incluso hay una descripción bien hermosa que todos conocemos desde pequeños, que es la armadura, ¿no?, del creyente. Y bueno, toda esta armadura solamente puede investirse con la correcta forma cuando estamos firmes. Entonces, estamos sentados en lugares celestes, estamos andando, ya no conforme al mundo, sino conforme a Dios, y estamos firmes. En esa firmeza también habló un poco David en la sesión anterior. Estamos firmes porque en esos lugares celestes, también está el príncipe de la potestad del aire, lanzándonos dardos, de los cuales vamos a hablar en la última sesión, pero si estamos firmes, esos dardos no nos tocan.
no nos tocan en absoluto. Y esto, bueno, fue el repaso así express de lo que es el libro de Efesios, también de las 2 sesiones que hemos visto hasta el día de hoy. Y bueno, hasta aquí, ¿algún comentario, duda, pregunta o aportación que alguien tenga? Si no, continúo. Si no, alguien puede abrir su micrófono, levantar su mano. De hecho, yo estaría feliz con que ustedes participasen. No se esperen hasta que yo lo indique. Voy a dar algunos puntos donde me gustaría que participen en específico, pero si quieren participar antes, no hay ningún problema. Continuamos. Vamos a leer una sección del capítulo, pero antes me gustaría contarles algo personal antes de que lean esto, ¿no? Ignoren un momento, vamos a regresar a acá. Contarles algo. Quizás algunos de ustedes conozcan a mi sobrinita porque ha visitado Vida Espiritual en algunas ocasiones. Ella tiene como 2 años y medio más o menos. Ella, como todos los niños de su edad, es súper curiosa. De hecho, tiene una frasecita que a mí me encanta en lo personal. A veces llegamos destapando una bolsa de algo, sacando algo de la mochila, y ella dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Casi con che. Tiene esta curiosidad nata de un niño. No hay nadie que le diga, oye, nena, tú tienes que preguntar para conocer. No, ella, en cuanto puede expresar su curiosidad, lo hace. De muchas formas. Se asoma, gateaba para ver qué traíamos y bueno, ahora arrebata las cosas y a veces pregunta también qué es hecho. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios puso en el corazón del hombre curiosidad. La curiosidad es algo bueno, dependiendo de cómo se ocupe. A veces puede ser también algo malo, o sea, hay personas que por su curiosidad causan catástrofes, pero dejando de lado eso, Dios puso en el hombre la curiosidad. Y me atrevería a decir que Dios la puso porque a Dios le gusta complacer a sus hijos revelándoles secretos y revelándole cosas. Por ejemplo, revelándose a sí mismo. Jesús es la revelación de Dios y a nosotros no solamente sacia nuestra sed, sino también sacia nuestra curiosidad. De eso quiero empezar a hablar y tengan muy en mente esto cuando empecemos a leer este pasaje que es Efesios capítulo 3, ¿de acuerdo? Curiosidad. Vamos a hablar algo sobre los misterios de Dios, ¿de acuerdo? Entonces leeré, esto es la versión TLA, traducción lenguaje actual. Si tú tienes otra traducción, es exactamente lo mismo, pues voy a leerla. Dice así: yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. Ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarles el plan que gracias a su gran amor había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto y del cual ya les he escrito brevemente. Un plan secreto que Pablo tiene, el cual ha resguardado. Incluso aquí nos dice que él ya había escrito antes. De hecho, si tú pusiste mucha atención en las predicaciones pasadas, o has leído los 2 capítulos de Efesios, ya sabes de qué se trata este plan. Aunque no lo mostró como un plan secreto, ya sabes de qué se trata. Vamos poco a poco descubriéndolo. Versículos del 4 al 6. Y si leen lo que escribí, nuevamente hace este énfasis, sabrán cómo entiendo ese plan de Dios, que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Ok, entonces va haciendo expectativa Pablo, ¿no? Si ustedes leen atentamente lo que escribí, no solamente van a tener entendimiento del secreto, van a tener mi entendimiento, van a entender cómo yo entiendo el plan de Dios que ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Entonces, no solamente es un plan secreto, sino es el entendimiento del mismo apóstol, o sea, es un entendimiento nivel apóstol de un secreto de Dios. Ok, Pablo sabe cómo causar expectativa y curiosidad. Ok, está agitando así la bolsa de las papitas. Tú todavía no sabes qué traen, pero la está haciendo así, ¿no? Para que tú tengas más curiosidad. Tal secreto no se los dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros. Ok, ojo, este es un secreto muy reservado, inclusive reservado para personas santas delante de Dios. Por ejemplo, Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, que muchos de ellos murieron o vivieron toda su vida o murieron en martirios sin conocer exactamente qué estaban esperando. Bueno, este secreto se nos está revelando y se nos está antojando más, ¿sí o no? Dice otra vez, tal secreto no se los dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros.
Pero ahora, por medio de su Espíritu, Dios se lo ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. Aquí tengamos un poco de miedo porque a lo mejor si se lo mostró a los apóstoles y a los profetas, a lo mejor no los muestra a nosotros, no nos los muestra a nosotros. Pero la siguiente línea dice así: y este es el plan secreto. Sonido de tambores. Vamos a ver cuál es el plan secreto. Esperen, tenemos que orar primero. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu cuidado, por este momento que nos obsequias, porque tu amor, Señor, es con nosotros y nos invade, nos transforma. Y te pedimos, Señor, humildemente, que este amor, Señor, no sea en vano en nosotros. Si tú lo has puesto en nuestros corazones en forma de tu Espíritu, de tu palabra, de tu Hijo, que cause un cambio en nosotros. Te pedimos humildemente que así como Saulo de Tarso iba por Damasco, queriendo hacer su vida, haciendo las cosas que para él eran buenas, inclusive queriendo rendirte a ti culto, fue deslumbrado por una voz y por una luz en el camino y tumbado al suelo. Y cambió completamente su camino. Por extremo que pudiera yo decirlo, yo también quiero, Señor, una revelación de ese tamaño. Y si mi camino, Señor, iba hacia un camino de muerte o no era simplemente la voluntad que tú querías para mi vida, Señor, que tu palabra resplandezca y me tumbe, Señor, si es necesario, y me ayude a entender cuál es tu verdadera voluntad. Te ruego, Señor, que hables a mis oídos, que hables a los oídos de mis hermanos, y que al final de este tema podamos decir como Saulo de Tarso: ¿qué quieres que haga, Señor? En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén. Un poquito más de expectativa con esta oración, pero aún vamos a dejar un poco más adelante el descubrimiento de ese secreto. Y vamos a hablar sobre un tema, en cuanto cargue, un tema especial. Vamos a hacer esta dinámica. Cuando vean este cacahuate, va a simbolizar una pregunta importante y quiero que hagan dos cosas. La primera es anotar la pregunta en un papel, en una nota en su celular, en una nota de voz, lo que sea. Registren esa pregunta, una captura de pantalla también podría ser. Segunda cosa que quiero que hagan con esas preguntas es que las contesten en el chat. Vayan contestándolo y si alguno quiere compartirlo de viva voz, adelante, abran su micrófono y háganlo. Entonces la pregunta es: ¿alguna vez le has reclamado a Dios porque no te revela su voluntad? Hablamos un poco de que hay misterios del Señor, contestamos quizás la pregunta de que Dios le gusta responder sus misterios, pero en primer lugar, ¿por qué Dios tiene misterios para el hombre? Es la primera pregunta. ¿Alguien quiere dar una respuesta? Si no, en el chat es suficiente y al rato vamos a abarcar esas preguntas con más detalle, ¿de acuerdo? Igual, si alguien se anima, adelante, ahí está el chat y ahí está el audio. Entonces, continuamos. Ahora sí, ¿están listos para saber el secreto del cual habla Pablo? Pongan por favor emoticons, digan CJ o lo que sea en el chat o algo. Indíquenme que les gustaría saber, por favor. Ahí está, perfecto, veo aplausos, manitas arriba, pulgares, algo así. Es un secreto con grandes expectativas porque así lo hizo Pablo y también quise hacerlo así, porque así fue para la audiencia original, ¿saben? La audiencia original también estaba así como: hey, ¿por qué Pablo le pone tanto énfasis en prepararnos para el secreto? Bueno, continuemos. Aquí está. Y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Y me dirás: oye Kevin, eso ya lo sabíamos. Si no lo supiéramos no estaríamos aquí, que somos mexicanos, que no somos judíos. ¿Ok? Pero quisiera como que entendiesen el contexto en el cual se escribe esto. No es un contexto del siglo XXII, sino de un siglo I, donde es imposible que las mismas promesas que tenga Israel las tengan los pueblos gentiles. Claro que existían, por ejemplo, los prosélitos, que hacen un proceso, entre ellos la circuncisión, para entrar al pueblo judío. Pero vaya, no era como los judíos que tenían libre acceso sin ningún problema, sí tenían que hacer la señal del pacto, pero se sentían simplemente en casa. Hasta ese momento.
Si recuerdan, Leslie nos introdujo sobre la historia de Éfeso. Me gustaría retomar una parte de ella. Pablo llegó a Éfeso, no pudo quedarse demasiado tiempo y dejó a dos de sus colaboradores, a Priscila y Aquila. Y la Biblia menciona este orden, es importante. Parece que aquí Priscila tiene como un ministerio un poco más grande que su marido. Pero bueno, ambos trabajan para la obra. Los deja allí y se regresa él a Antioquía. Antioquía era el centro donde él rendía cuentas. Pablo, el apóstol, el gran misionero, tenía una iglesia a la cual rendía cuentas y daba testimonios y era bendecido por su iglesia. Bueno, regresa Pablo a Antioquía y entonces llega un nuevo personaje que es Apolos. Apolos empieza a predicar en Éfeso y dice la palabra de Dios que era un varón poderoso en espíritu y en palabra. Era un varón que podía convencer con su elocuencia, muy elocuente, de un lenguaje muy refinado. Sin embargo, tenía un problema Apolos, que era que solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. No tiene nada de malo, pero le hacía falta la revelación completa que viene con el Evangelio de Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista bautizó para arrepentimiento de pecados y el bautismo de las buenas obras, que involucraba dejar de hacer lo que estaba malo y empezar a hacer obras de arrepentimiento. Pero el bautismo de Jesús es el nuevo nacimiento. O sea, el bautismo de Juan podía ser opcional, era un proceso de preparación, pero el de Jesús no era opcional. El de Jesús involucraba que volvieras a nacer. Bueno, Apolos tenía solamente esta parte del Evangelio. Apolos después se va, es discipulado por Priscila y Aquila, y sigue él predicando. Lo hermoso es que en cuanto él tuvo la correcta enseñanza, empezó a seguir, continuó su ministerio. Él se fue, si no me equivoco, a Corintio, y justo cuando se va a Corintio, llega Pablo otra vez a Éfeso. En Éfeso ocurre un acontecimiento bien bonito, bien importante, que es que va con algunos de los discípulos de Éfeso y les pregunta, oigan, ¿ya han recibido el Espíritu Santo? Y esos discípulos dicen, ni siquiera hemos escuchado que existe este recibimiento del Espíritu Santo. Bueno, Pablo, ni tardo ni perezoso, impone sus manos, ora con fervor, y ellos reciben el bautismo y reciben la manifestación del Espíritu Santo. Digamos que el Espíritu mora en y sobre ellos a partir de este acontecimiento. Ahora, no solamente es trascendental por el asunto de que son nuevos creyentes, sino porque son gentiles. Son de Éfeso, una ciudad que, como vimos en el contexto que nos dio Leslie, era una ciudad sumida en pecado, donde los intereses económicos eran mucho más grandes que conocer al Dios vivo. Bueno, en esta ocasión Pablo presencia cómo algunos creyentes nuevos, gentiles, son incorporados a la familia de Cristo. Y tal es su gozo, su alegría y su devoción a sus nuevos hijos en la fe, por así decirlo, que se queda en Éfeso nada más y nada menos que 2 años. 2 años que está predicando en las casas, en las plazas públicas y en las sinagogas. Enseñaba él por cierto, en la academia de un tal Tirano, y hubo este escándalo que vieron en los comerciantes, ¿no? Porque ellos tenían miedo de que el nuevo culto les quitara sus adeptos, ¿no? Entonces, además de esto, si se acuerdan hace tiempo que vimos el asunto de los años de silencio de Dios previos entre el Antiguo y Nuevo Testamento, no solamente los gentiles estaban fuera de los planes de Dios, sino aparentemente también el mismo pueblo de Dios, porque dejó de hablarles. Había, por así decirlo, un clima bastante triste. En Hechos 2, cuando surge el avivamiento, empieza a revertirse una maldición que venía desde Babel, que tenía que ver con estas etnias que habían sido separadas, pero ahora en Hechos 2 se nos muestra que la promesa del Espíritu Santo, uno, hacía que todos conocieran las bondades y las maravillas de Dios en su lengua, y dos, que también fuesen capaces de recibirlas. Algunos se preguntaban, ¿de modo que también los gentiles reciben el Espíritu Santo? Sí, claro que sí, y eso debe emocionarnos a nosotros mucho, porque nosotros antes
no éramos merecedores de ser parte del pueblo de Dios. Vuelvo a leer esta frase que está en negritas. Los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Lo que dice Joel de que en los posteriores días vuestros hijos soñarán sueños, vuestros ancianos tendrán visiones, o era al revés, ya no estoy confundiendo, hijos e hijas, bueno, nos aplica a nosotros. Era una promesa aparentemente nada más por el pueblo judío, y ahora tú y yo somos, digamos, ciudadanos completos del reino de los cielos. Ya no somos extranjeros, ya no somos ajenos al pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios y recibimos todas las cosas que el pueblo de Dios recibe. Ok, pensé que era un comentario, pero es una carita feliz de Gaby. Bueno, continuamos. Ok. Versículos 7 al 8. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Eso lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. Ok, recordemos, voy a irme un poquito para atrás. Recordemos que quien está hablando es Pablo a los Efesios. Hablamos un poquito de quién eran los Efesios, eran extranjeros. Ahora hablemos un poco de Pablo. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. Ahora, el texto en que hemos leído, acabamos de leer hace un momento, tiene un vínculo con el número 1, pero entonces reconoce Pablo, Dios ha sido bueno conmigo, y en resumen, ¿por qué? Porque me da un privilegio enorme, que es ser el emisario de un mensaje de paz y de amor a los gentiles, a ustedes queridos efesios, pero también porque Él, gracias a su gran poder, y a pesar de que no lo merezco, me lo ha dado, porque soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. En mi oración hace rato platiqué sobre Saulo de Tarso camino a Damasco. Saulo, que era el viejo nombre de Pablo cuando él se dedicaba a perseguir a la iglesia. Literalmente él pedía cartas de autorización a las autoridades de cada lugar y arrastraba a la gente fuera de los templos y de las casas y la acusaba de crímenes infames. Además también les torturaban para que negaran a Cristo. Era, digamos, Saulo muy usado, demasiado usado por el diablo, porque vemos que no solamente Saulo se encargaba de acabar con el cuerpo de las personas. Por ejemplo, con Esteban, él consintió en que lo apedrearan y le cuidaba las cosas a los que le apedrearon. Pero no solamente saciaba su sed de venganza matándoles o provocándoles la muerte, también quería matar su alma. Él estaba dispuesto a torturarles o a presionarles de muchas formas para que dijeran, ¿sabes qué? Me arrepiento del camino que he seguido. Era una obra verdaderamente diabólica la que estaba haciendo Pablo. Y incluso, y lo irónico de todo este asunto es que Pablo pensaba que estaba haciendo un servicio a su Dios. Por eso Pablo en este momento se siente completamente avergonzado y dice, soy la persona más insignificante, el más pequeño del pueblo de Dios. No soy digno de este gran privilegio que Dios me da, pero gracias a su gran poder es que lo tengo. Y aquí viene una pregunta. Recuerden, cuando ven el cacahuate, les pedí dos cosas. Una, anoten la pregunta, y otra, vayan contestando en los comentarios. Puede ser por ahora un simple sí o un simple no. La pregunta es, ¿te has sentido como el apóstol Pablo? ¿Alguna vez, o quizás en este momento, te estás sintiendo avergonzado por tu pasado? ¿Por las cosas que hiciste en tu pasado? Si gustas, velo contestando ahí con un sí, con un no. No hice cosas tan feas. Yo soy bueno, yo soy cristiano. Sí, pero no tanto. No sé, contesten ahí la pregunta. Continuamos. Ok, continuamos con la lectura. Nos quedamos aquí. Pablo fue comisionado también a predicarle a los no judíos, ¿no? Versículo 9.
También me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Nuevamente volvemos a ese plan secreto, ¿no? Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Perfecto, ahí Shinemi dice, sí, me he sentido así, y también Carla dice, sí, antes me sentía culpable de mi pasado. También Idalia y Gabriela sí, dice, sí, qué pena. Bueno, ahí compartimos muchos ese sentimiento que tuvo Pablo, ¿no? Bueno, aquí entonces describe un poco más a fondo el plan de Dios. Bueno, este plan fue trazado desde el principio del universo, pero se mantuvo en secreto durante siglos. También John ahí dice que sí. Así, y aquí, ojo, porque este se relaciona mucho con el mensaje que dio David hace una semana. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Está extraño esto, pero resulta que hay cosas de Dios que los ángeles no conocen y que la iglesia sí. Repito, hay cosas de Dios que los ángeles no conocen y que la iglesia sí las conoce. A pesar de que los ángeles están en un nivel espiritual más cercanos a Dios, de alguna forma ellos le ministran un poco más, más directamente. Sin embargo, hay cosas que ellos no saben y nosotros sí. El versículo que hemos leído dice que por medio de la iglesia, de la acción de nosotros, los ángeles y los espíritus poderosos en los aires, ¿recuerdan quién es el príncipe del aire? Lo vimos la semana pasada, el adversario, el diablo, Satanás. Bueno, a través de la iglesia, cualquier tipo de espíritu poderoso, sea ángel o pues los del otro lado, sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Hay un pasaje muy hermoso que dice que nosotros tenemos cosas que los ángeles anhelarían oír. Los ángeles tienen una experiencia como nosotros de tener un Salvador que intercedió por nosotros al punto de ofrecer su vida por nosotros. No, y por más que se los contemos, a lo mejor les podemos escribir una carta a ellos, Evangelio for Angels, le escribimos una guía para que ellos entiendan el Evangelio, no lo van a entender porque no lo han vivido. De hecho, es muy similar a lo que pasa con los seres humanos. Tú puedes ser un experto en la Biblia, conocerla muy profundamente, y si no has nacido de nuevo, no habrás entendido nada del Evangelio. Romanos dice que cómo van a creer si no hay gente que sea enviada y predique y oigan el mensaje de Dios. Por eso es importante que tú y yo proclamemos, no para que los seres espirituales conozcan, aunque es hermoso que lo conozcan a través de nosotros, sino para que lo conozcan aquellos que no conocen de Dios. Pero ¿por qué es que solamente a través de la iglesia es que pueden conocerlos? Les doy la respuesta más sencilla del mundo, porque lejos de ser personas que memoricen y expliquen un mensaje, somos personas que vivimos el mensaje, que cambiamos nuestra vida por completo. Cuando un cristiano se para enfrente de ti y lo ves, no solamente lo que dice, sino lo que hace, es un evangelio completo. He escuchado, por ejemplo, una muy bella frase cuando alguien pregunta ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Bueno, la mejor traducción es la que tú hagas con tu vida. De hecho, quiero decirte que por este mismo argumento es que yo hice el esfuerzo por presentarme así junto con mi diapositiva. Es que la mejor forma en que yo puedo dar el mensaje es que tú me veas, en que tú me conozcas. A lo mejor no todos me conocen en la sociedad, pero si yo tuviese una doble vida, si yo escondiese parte de mi vida en otra parte, aunque fuera piadosa, no sería el evangelio completo que pudiera expresar Kevin. Tienes que verme, tienes que conocerme, yo tengo que hacer el esfuerzo por estar allí. Y todos nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, porque podríamos simplemente enviar folletos y chicks y enviarle predicaciones a las personas, pero si no ven en nosotros un ejemplo completo, no van a conocer qué es el evangelio. Sí, Dios puede hacer que hasta una notita de un chic convierta a una persona. Hay musulmanes que sin siquiera ser predicados tienen sueños y visiones, pero el objetivo de Dios, el método que Dios ha elegido a usar son personas de carne y hueso que estén junto a personas que sufren y que pecan y que ellas sean las emisarias de los evangelios.
Los ángeles reconocen así el evangelio y el poder de Dios a través de nosotros. No nos extrañemos que también los seres humanos necesiten de nuestra presencia allí para que les prediquemos. Pregunta, y creo que sí sería una pregunta si no me equivoco. No es una pregunta. Bueno, dos conceptos que me gustaría como introducir brevemente. Uno es el ocultamiento divino y otro la revelación progresiva. El ocultamiento divino es una doctrina que nos explica por qué Dios en muchos periodos de la historia no se muestra como debería mostrarse. ¿Por qué Dios en este momento, dicen los ateos, no se manifiesta a mí y me dice, cree porque yo sí existo, y me quiebra una pierna y hace explotar un volcán, y por qué no se demuestra? Bueno, esta doctrina lo explica en parte porque recordemos, ninguna explicación es suficiente para entender algo de Dios, y de hecho al final vamos a ver un poquito de eso. Bueno, recordemos, Apocalipsis nos muestra, al final de Apocalipsis, que toma un poco de agua, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Tanto los que están en el cielo como en la tierra. Todas las cosas que tengan mediana conciencia, sean ángeles, sean demonios, sean animales, si existían todavía animales en ese momento, ese periodo, gente redimida y no redimida, van a confesar que Jesús es el Señor, van a doblar sus rodillas y van a adorar. La pregunta es, ¿por qué si lo hacen en ese momento? ¿Por qué no lo hacen ahora y se salvan del fuego eterno? Bueno, tiene que ver mucho con el momento, con lo que pasa en Apocalipsis. En Apocalipsis se muestra la gloria de Dios. La gloria de Dios es irresistible. Y aunque tú odies a Dios, vas a tener que doblar tu rodilla en temor, en terror. Dice la palabra de Dios que será el lloro y el crujir de dientes cuando esas personas doblen sus rodillas y reconozcan que Dios es Dios. Entonces, la situación es esta. Dios se oculta para que el hombre no se vea forzado por los instintos naturales de terror a adorarle. Eso pasó, por ejemplo, en el Pentateuco, cuando la gloria de Dios descendió, se posó sobre el monte, cubrió todo y la gente decía, por favor, que ya no nos hable porque caeremos muertos. Y Moisés lo dijo en algunas ocasiones. El sentimiento de santidad de Dios nos causa terror cuando estamos en malos pasos, cuando estamos sin Dios. Entonces, creamos en Dios o no creamos en Dios, nos tritura. Si Dios se manifestase completamente a todos los hombres dirían que sí, y todos los demonios dirían que sí le adoran. Entonces, la fe es, digamos, ese punto intermedio entre lo suficiente que necesita el hombre para creer, pero no tanto para que sea un acto coercitivo donde Dios force al hombre a creer. Tenemos este libre albedrío del cual hablamos la primera sesión, donde decidimos, estamos en el periodo de la historia donde decidimos, porque por eso, en parte, Dios se oculta y el siguiente concepto se revela progresivamente. Se va revelando primero el nombre de Jehová, y después que hace milagros, después da una profecía de que en tu simiente serán benditas todas las naciones, y poco a poco va añadiéndose la revelación. Sin embargo, la revelación inicial y cualquier revelación en los periodos de la historia es suficiente para denunciar al hombre de pecado. O sea, ni Adán ni Eva pueden justificarse, porque yo no sabía lo de Moisés, merezco que no me castigues. No, ellos ya son responsables delante de Dios, y ellos tienen que asumir su responsabilidad. Igual, Moisés no puede decir, es que no me revelaste lo que Isaías, es que no me revelaste de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, es que no me revelaste de Pablo, y Pablo, es que no me revelaste de Juan apóstol. No, cada revelación particular implica una responsabilidad con el Creador, no hay de otra. Entonces, es una pequeña introducción a estos dos conceptos, es mucho más profundo de lo que he podido exponer, pero se relaciona mucho con lo que hemos visto hasta ahorita. Continuamos con la lectura. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio. Sí, adelante. Hola. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que se ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Cristo, porque confiamos en Él y tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Sin temor. En ese contexto grecorromano, cualquier persona que se acercara a un Dios
Si en la correcta ofrenda, bueno, pues tenía cosas que temer, porque eran cultos basados en el miedo. Y claro que daba miedo, sobre todo porque detrás de esos dioses falsos había la conciencia humana de que había un Dios sobre todas las cosas. Incluso los griegos hablan de ese Dios que es creador de todo. En Atenas, por ejemplo, hay una noción del Dios no conocido, aquel a cual no hemos logrado identificar ni entender cómo es que Él está sobre todas las cosas. Sin embargo, tenemos conciencia de que le debemos culto a ese Dios. Entonces, sigue habiendo esta conciencia. Desgraciadamente, el mundo, los humanos, cuando hablamos de Dios, lo hablamos en términos de un intercambio. Yo te ofrendo para que tú no me tritures, para que tú no me mates. Yo te ofrendo para recibir tu bondad. Y existe como un contrato, un tipo, como un chantaje, en donde yo te pago como si fuera un sicario, ¿no? Yo te pago para que no me hagas daño, ¿no? O un narco. Yo te pago para protección, ¿no? Entonces, ese es el trato que tienen los dioses antiguos grecorromanos con los hombres. Tú quieres que te vaya bien en tu navegación. Bueno, pues vas con el dios del mar. Ahorita se me fue el nombre. ¿Neptuno? Bueno, uno de ellos es Neptuno, ¿no? Igual quieres formar una casa, pues quizás vayas con Diana. Quieres tener suerte en el amor, vayas con Afrodita, etcétera. Pero siempre tienes que pagar algo. Y nunca te piden, lo curioso, nunca te piden una perfección moral estos dioses. Pero el Dios del cual estamos hablando sí te la pide. Lo increíble es que a través de Jesucristo, dice este versículo, tenemos entrada ante Dios sin temor. Cuando llegue ese momento en que toda rodilla se doble, tú y yo no lo haremos con enojo, no lo haremos con temor ni terror. Doblaremos nuestras rodillas ante el Rey, gozándonos y alegrándonos, siendo profundamente felices. Tristemente, escucharemos un gran tumulto de gente llorando, escucharemos el ruido de dientes crujir por terror, pero también habrá un gran tumulto de gente que estará alabando, glorificando en fiesta y sintiendo una paz enorme. Es la expectativa que algún día viviremos. Y por favor, si te hace sentido esta figura, tienes que sentir la obligación de ayudar a que otros conozcan a Dios y que no vivan la otra parte de la adoración. La adoración sucia, que darán labios sucios al Dios completamente santo que les hará trizas. Pero nosotros veremos a Dios sin temor y lo vemos sin temor. Versículos 3 al 16. Les ruego, entonces, que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. Por todo esto, me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, por la inmensa riqueza de su gloria. Pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos, dejen ver aquí, que ya se me... cristianos con fuertes de ánimo. Ok. Volvemos otra vez al contexto de Pablo. Pablo, recordemos, está escribiendo esto desde la cárcel. Está sintiendo mucha alegría, está diciendo cosas preciosas para sus hijos en la fe. Pero también les dice, por favor, que lo que estoy viviendo no les nuble el gozo que debe estar entre ustedes. Es más, para mí y para ustedes, el que yo sufra es un honor. Yo sufrir por aquellos por los que Dios ha entregado su vida, es el mejor regalo después de una vida de pecado que viví, de rechazarle, de matar a sus hijos. Lo que se merecía Pablo, por haber matado de esa forma a Esteban, permitido que muriera, y quién sabe cuántos hijos de Dios más, lo que se merecía Pablo, lo que yo me merecía, lo que tú te merecías. Y ahora está sufriendo ya no a causa de su pecado y de su transgresión, sino a causa de hacer las cosas bien para Dios. Entonces, el sufrimiento sufrido así, dice Pablo, es un honor. Y también, por otra parte, si alguien lo interpreta de otra parte, que es un honor para los efesios, bueno, también es un honor para los efesios, porque los efesios tienen el privilegio de tener un siervo de ese tamaño, que les ama a tal grado que se quedó 2 años con ellos, que estuvo hasta donde pudo, hasta donde corrió peligro su vida, y que inclusive a la distancia y en prisión
les envía un testimonio tan bonito del Evangelio. Y les dice, capítulos 1 al 3, esto ha hecho Cristo por ustedes. Ya no son extranjeros, ya no son gente de segunda en el reino de los cielos, son ciudadanos, son familia, son hijos. Por todo esto, me arrodillo a orar delante de Dios el Padre. Y yo me imagino literalmente a Pablo, porque este libro tiene muchas oraciones, tiene muchos cánticos. Literalmente a Pablo diciendo, vamos a parar aquí, no sé quién escribía en ese momento, y voy a orar un poco, voy a derramar mi corazón en gratitud por mis hijos. Por todo esto me arrodillo a orar delante del Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, por la inmensa riqueza de su gloria. Ojo, por la inmensa riqueza de su gloria. Pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. No está orando en base a algo temporal. Recuerden, no jures por el cielo, por el cielo que es estrado del trono de Dios, ni por el templo, ¿no? Jura por algo mucho más interesante, por la riqueza de su gloria. O más bien pide por la riqueza de su gloria. Entonces, no está ni por cosas temporales, ni tampoco por el propio desempeño de los efesios. Y es interesante aquí, porque pudo haber dicho, yo oro conforme a la fe de ustedes, que Dios les dé fortaleza. Oro conforme a los milagros que ustedes se desempeñen, conforme a cuántos ministerios tengan, conforme a cuántas personas les han hablado del Evangelio, conforme a los pecados que han dejado. No, es algo más grande, más eterno, más poderoso, por la inmensa riqueza de su gloria. El mismo poder, y lo vamos a ver después, que levantó a Cristo de los muertos, es el que nos mantiene hoy de pie como cristianos. Platicábamos en la introducción, estamos sentados en regiones celestes, en lugares celestes. Eso no es don de nadie de nosotros, no es por nuestra fe ni siquiera, es por el sacrificio, y la fe en el sacrificio de Jesús. Por la riqueza de su gloria es que nosotros podemos ser cristianos fuertes de ánimo. Entonces digamos que lo que Dios deja en garantía para que nosotros crezcamos es algo eterno, que es su propia riqueza de gloria. Y Él pide por esa riqueza de gloria que seamos cristianos fuertes de ánimo. No solamente Pablo pide por los efesios, sino el Espíritu Santo y Cristo mismo intercede por nosotros para que tengamos este nivel espiritual, para que continuemos el legado. Después vamos a ver que estas iglesias van a crecer a tal grado que van a hacer que en muchos casos, esas iglesias que funda Pablo no tenga que predicar en ciertos lugares, porque algunas iglesias ya van a predicar, ya van a extender el reino, van a recibir esas bendiciones de ser tan fuertes como lo es Pablo, tan intrépidas como lo es Jesús. Recordemos lo que dice Jesús, ustedes van a hacer cosas mayores que yo mismo, y no porque seamos más importantes que Jesús, no, porque Jesús infunde a todos sus hijos con su espíritu. Y si Jesús podía hacer una gran maravilla en un lugar, 10,000 personas o 120 repartidas en toda Jerusalén y en todos lugares pueden hacer muchas más maravillas. Terminamos aquí en este lugar alto, hermoso de la palabra de Dios, y nada más quisiera llegar a esta parte un poquito de aplicación. Las preguntas que hemos hecho tienen que ver con lo que éramos antes, pero también con lo que Dios espera de nosotros. La pregunta que quisiera dejarles para cerrar es esta. ¿Has sufrido por ayudar a alguien que amas? Perdón, aún no terminamos, faltaba otra diapositiva, pero cuestionense esto. Así como Pablo ha sufrido por personas que ama, ahora está en la cárcel por predicar el Evangelio en su caso, ¿tú has sufrido por alguien que amas? Contesten sí, no, tal vez, me lo reservo, no lo sé. Y la siguiente pregunta, ¿y esa cosa por la cual has sufrido ha sido el Evangelio? Porque sufrir hemos sufrido todos y a veces nos los hemos ganado. Yo creo que si hubieran encarcelado a Pablo por matar cristianos, se lo hubiera ganado. A veces nosotros sufrimos por nuestro pecado, por ejemplo, querer a alguien que no debemos querer, por hacer cosas que Dios no nos ha mandado, por andar en lugares, ¿no? Hemos sufrido las consecuencias del pecado. Sufrir cualquiera. La pregunta es que,
hemos sufrido o tú has sufrido por el Evangelio, tú puedes decir con una sonrisa, sí, pero valió la pena. Sí, o sea, me metieron el torito por, no sé, por andar predicando en vía pública, pero lo volvería a hacer. Ahí escucho las respuestas, las veo ahí. Amén, dice Daniel, dice que sí ha sufrido por causa del Evangelio. Excelente. Continuamos, me faltaba otra diapositiva y ya no me acordaba. De texto. Me faltan dos, de hecho. Ok. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender cuánto, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda la plenitud. Volvemos a un pasaje hermoso que son el gran mandamiento y el segundo gran mandamiento. Bueno, la forma en que manifestamos en nuestros corazones la gratitud hacia Dios es que nos mantengamos, uno, firmes en el amor de Dios y por los demás. Y ya estamos llegando, ya nos aproximamos a la segunda parte del libro de Efesios, donde nos muestra qué debemos hacer en respuesta a lo que Dios ya hizo. Ahora, es importante que estudiemos lo que Dios hizo, porque tú y yo podemos correr el riesgo de empezar a ayudar a otros y amar a otros sin ser amados por Dios, sin reconocer el amor de Dios. Y de eso hay muchas personas en el mundo que tienen una vida ejemplar y que ayudan a otros, pero no tienen el Espíritu Santo respaldándoles y dándoles de su amor. Es penoso, sí, que algunas personas que no creen en Dios tengan más amor por otros, pero es glorioso cuando el amor de otros es fundado en Dios. ¿Por qué? Porque amar causa sufrimiento, lo vimos hace un momento. Y si tú y yo no nos sentimos amados por Dios, no sentimos el Espíritu Santo recorriendo nuestra sangre y nuestro corazón, nos vamos a cansar, nos vamos a dañar y nos vamos a fracturar. Por eso digo, es un llamado. Si tú has amado demasiado en este periodo de pandemia y estás desgastado, dice la palabra de Dios, venid a mí todos los cansados y cargados y yo los haré descansar. Eso fue cierto cuando no conocías a Dios y es completamente cierto ahora que lo conoces. Marta y María, una decidió ponerse a los pies del Señor y recibir en el momento en que necesitaba descanso, y otra siguió trabajando. Si no amamos al prójimo, no podemos amar a Dios. Pero también me atrevo a decir que si no amamos a Dios, si no amamos al prójimo, no amamos a Dios, pero si no amamos a Dios tampoco podemos amar al prójimo correctamente. Nos vamos a romper, chavos. Vamos a romper. Por eso es importante, vuelvo a leer el pasaje, también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Y aquí es lo que yo les decía, de que la comprensión de algunas cosas para nosotros es imposible. Me acuerdo yo cuando creo que pasé a secundaria, y creo que a tercero de secundaria, si no me equivoco, cuando empezamos a ver cálculo y límites y todas esas cosas, yo estaba como muy perturbado por poner el símbolo infinito, ¿no? Y esas cosas que tienen al infinito, es como, o sea, esto está muy loco, o sea, ¿cómo estamos hablando de infinitos? Las cosas pues se complicaron en las demás asignaturas, pero hasta la fecha yo no entiendo, o me sorprende mucho que podamos poner en papel la noción de infinito cuando escapa de toda comprensión. Dice aquí Pablo, así ustedes podrán comprender junto con todos los que formamos el pueblo de Dios el amor de Cristo en toda su plenitud. Y esto a mí me vuela la cabeza, porque yo no alcanzo a entender casi nada de las cosas que Dios reserva, que Dios revela. Pero Dios, a través de Pablo, dice que si tenemos un correcto entendimiento, si Dios está en nuestros corazones, si le amamos en confianza en Él y si amamos a nuestro prójimo, podemos comprender junto a todos nuestros hermanos, junto a todo el pueblo de Dios, podemos comprender el amor de Cristo en su plenitud. No entiendo esta frase. No entiendo cómo podemos comprender el amor de Cristo en su plenitud. Me quedo un poco como Pablo. Yo también
Quizá no hice cosas tan escandalosas, pero hice lo suficiente para alejarme de Dios y para ser su enemigo y para que me hiciera polvo. Y ahora me está diciendo Pablo que yo puedo conocer el amor de Cristo en toda su plenitud. El siguiente versículo, en Reina Valera es un poco más duro y incomprensible. Bueno, el siguiente pasaje dice: le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene que darles. En Reina Valera te quedas aún pues más perturbado, porque dice que puedan conocer el amor que excede todo conocimiento. O sea, ¿me está diciendo Pablo que voy a conocer lo que no se puede conocer? ¿Voy a conocer lo incognoscible? Y Pablo me dice, sí. Y de hecho, él pide para que suceda. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender o conocer, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Breve historia del conocimiento. Cuando caímos como humanidad, no solamente nuestros cuerpos se deterioraron y murieron, sino también nuestras mentes dejaron de ser suficientemente sabias. El hombre antiguo, el hombre Adán, eran mucho más sabios que nosotros, solamente que nosotros hemos acumulado el conocimiento de generaciones, y por eso hemos tenido inventos y cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, no nos explicamos cómo los egipcios hicieron sus pirámides y lo atribuimos a aliens o a cualquier cosa. Pero es que la gente de esa época era sabia. No era tonta, era muy inteligente. A través de generaciones de pecado, no solamente los cuerpos se deterioran, sino también las mentes. Por eso, dice la palabra de Dios que en los posteriores días había hombres amadores de sí mismos que serían menos conscientes de la deidad de Dios. La idea que quiero mostrarles es que cada vez para el hombre es más difícil entender a Dios por el propio deterioro natural del pecado. Segundo, cada hombre ha elegido dejar de escuchar a Dios. Nos hacemos necios a nosotros mismos, fingiendo que no hay Dios. Tercero, pecamos y eso es suficiente para que Dios diga, no me mereces, no quiero ni conocerte. Y ese versículo nos dice que pese a todas las trabas que tenemos por nuestra humanidad heredada, por nuestros pecados personales, por el ambiente en que vivimos, podemos conocer el amor que es más grande, que excede todo conocimiento. Siguiente versículo. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Santiago dice que si tuviésemos falta de conocimiento, lo pidiéramos a Dios, que es fiel. Y Dios tiene poder para darnos mucho más de lo que le pedimos en amor, en conocimiento, en acción. Ni siquiera, versículo siguiente, podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Terminamos en lo más alto de lo más alto, entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Lo que veía en la primera diapositiva, la chica, no entendiendo por qué estaba aquí en una montaña en las nubes, no tiene musculatura para escalar todo eso, no tiene el equipo adecuado para llegar allí, ni el oxígeno para aguantar la altitud, y está allí contemplando el paisaje. ¿Recuerdan esa imagen que vimos al principio? Tampoco yo entiendo por qué estoy aquí. Algunos dicen, ¿qué viste en mí? Bueno, hemos visto a través de la enseñanza de Cristo es que no había nada en nosotros que le fuese útil al Señor. Lo único que tenemos de bueno es que Cristo volteó su mirada en nosotros. Es el mérito más grande que tenemos. No nos explicamos ni nos vamos a explicar nunca cómo es posible que esté a estos miles de metros de altura, con las nubes, con santos, hablándole de tú a Pablo y a los héroes de la fe. Pero es una realidad. Y Pablo termina simplemente con alabanza. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. No podemos ni imaginar lo que Dios va a hacer con nosotros. Nuestra mente no va a llegar allá. Todos los que pertenecen a la Iglesia de Cristo, todos, desde el que lleva una hora de haber conocido el Evangelio hasta que lleva 70 años, pertenecemos a la Iglesia de Cristo y debemos alabarlo por siempre, y termina en amén. En una preciosa alabanza. Y ahora sí concluimos el capítulo número 3 de Efesios. Hay una pequeña actividad y no sé si me permita Felipe y Ruth unos 20 minutos para concluirla.
¿Hay permiso por allí? Hola, yo creo que sí. No sé si alguno de los muchachos quieran participar, que recordemos que es también esta parte de estudio, que Kevin lo ha hecho de una manera muy, muy bonita, muy explicadita, así, desmenuzadita, muy, muy padre. Pero es bueno también que tengamos esa alimentación, ¿no? De todos. Yo hace un ratito levantaba la mano, no quise ya interrumpir, vi a Kevin muy, muy metido y bien dando su explicación. Algo que me gustaría aportar cuando se mencionaba esta parte, ¿no? Que entremos sin temor delante del Señor. Es algo precioso, ¿no? Esta parte lo dice también Hebreos, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, ¿no? Y me gustó esta parte que también decía Kevin, que esa ideología, en ese concepto de pagar un tributo a otros dioses, ¿no? Y que hoy en día pasa lo mismo, ¿no? A veces pues voy a la villa de rodillas para que pueda pagar esto y que Dios me haga esto, ¿no? Algo que yo quería mencionar hace ratito era esta parte de que sí no hay un temor como tal de miedo, pero sí un temor santo, ¿no? Que también se mencionaba indirectamente en la parte que hablaba Kevin, ¿no? Un temor de esa reverencia, del reconocimiento de delante de quién estás, ¿no? Y en esta parte de decir, por eso yo creo que Pablo se sentía así, sabiendo cómo era él y sabiendo quién es Dios, entonces reconozco quién es Dios, quién soy yo y caería muerto, ¿no? Entonces sí hay un temor, pero un temor santo, un temor reverencial, un temor de reconocer quién es Dios y a pesar de mi condición me acerco adelante de su presencia, ¿no? Algo también precioso es que pues y que hoy en día pasa, ¿no? Y nos ha pasado, no sé, alguno de ustedes, esta parte de pues tú que estás más cerca de Dios, ¿no? Tú le pídele esto a Dios porque estás más cerca y te escucha más a ti, ¿no? Y pues, como bien ahorita lo que decía Kevin, ¿no? De la buena noticia, del misterio es de que podemos acercarnos, ese es como el gran misterio, ¿no? Que los gentiles son coherederos, o sea, tú y yo somos coherederos y miembros de la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, que podemos acercarnos a la presencia de Dios sin un temor de miedo, sí con un temor reverencial, y en esta parte de que también me quedo con lo de que decía Kevin al final, en esto en esta misma sección, el saber qué bendición para nosotros, ¿no? Como iglesia, pero cuántos se están perdiendo de esta bendición, cuántos aún su vista está entenebrecida, cuántos de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de los compañeros de la escuela, aún tienen esta situación de que no conocen, y por también dice Pablo, ¿no? ¿Cómo van a conocer si nadie les predica? ¿Cómo van a saber si nadie les dice? Entonces, nosotros como tal, no solamente es que, también lo decía Kevin, que tengamos un gran conocimiento de Biblia y ¡ay! Estudié todo de Efesios, si no lo aplicas, si no lo vives, si no lo dices, oye, mira, esto que hoy aprendí, que podemos acercarnos a Dios, pues tú también, no solamente yo soy el elegido de Dios, tú también puedes acercarte a Dios. Oye, ¿y cómo me acerco a Dios? Y ahí podemos meter el mensaje de salvación. Creo que era lo que quería aportar. Y no sé, Ruti, si quieres aportar algo, o alguno de los muchachos, veía aquí en los comentarios, ¿no? Que también se sentían en ciertas maneras así, y muy bonito lo que comentaba Kevin, las preguntas, ¿no? Que también fueron como esos detonantes que nos fueron llevando poco a poco y que lo aplicamos a nuestras vidas. Entonces, yo creo que si los muchachos también tienen el tiempo, podemos quedarnos acá otro ratito. No sé, Ruti, adelante, o Kevin. No, adelante, Kevin, haz tu actividad. Ok, bueno, la última pregunta es esta. ¿Tú has pensado que Dios quizá te esté llamando a sufrir por su causa, por otros? Pablo lo hizo, y aunque Pablo, el punto de su carta, de la carta que escribe, es darle aliento y que entiendan la realidad de lo que ya están viviendo los efesios. Bueno, no puede pasar desapercibida de nuestra vista el hecho de que Pablo está en la cárcel sufriendo por el Evangelio. Entonces, la pregunta es esta. Quizás has sentido tú que Dios también te manda sufrir por otros. Y ya vamos directamente a la actividad. Bueno, terminamos ya como tal el estudio del capítulo. Ok, íbamos a trabajar en equipos, pero por alguna razón no pudimos habilitar la opción de Zoom, de grupos, pero podemos hacerlo, creo que entre todos. La actividad es la siguiente. Antes de describir la actividad, quiero decirles las reglas de la actividad.
la actitud con que tenemos que afrontar esta actividad. La primera parte es ser específicos con lo que digamos. En las preguntas que yo les dije y en la respuesta yo les dije, pueden contestar sí y no, no hay ningún problema. Pero ahorita desearía que fuesen específicos. Es decir, si algo les hizo eco a alguna de las preguntas, contesten desde su corazón en un caso concreto, ¿no? O sea, Dios me ha dicho que vaya a la central de abastos y les predique, o que tome un grupo o que aproveche Zoom para predicarle a mis amigos. O sí, yo estaba en drogas y me avergüenzo mucho porque le dije a mi mamá cosas, ¿no? Sean específicos, o sea, no más sí y no. Y la otra, es una palabra también que casi no se usa, pero debería usarse más en la iglesia, sean sinceros y vulnerables. Estamos en un lugar en confianza, con hermanos, la palabra de Dios dice, confesaos los unos a los otros sus pecados, y también soportaos los unos a los otros. Y Dios quiere también que como iglesia podamos fortalecernos mutuamente, y si no hablamos fuera de las peticiones de oración, las cosas que nos preocupan, que nos emocionan, que nos llenan de esperanza, difícilmente podremos llamarnos hermanos. Entonces, unos sean específicos, otras sean vulnerables, y bueno, aquí está la actividad como tal. Acá. Son las 4 preguntas que hemos visto el día de hoy. Elijan alguna y abran su micrófono y contéstenla. La primera pregunta, ¿alguna vez le has reclamado a Dios por que no te revela su voluntad? Segunda, ¿te has sentido como Pablo, es decir, avergonzado por tu pasado? Tercera, ¿has sufrido por ayudar a alguien a quien amas y fue por el evangelio? Y cuarto, ¿has pensado que Dios te está llamando a sufrir por su causa y por los demás? Entonces les dejo esa parte. Alguno de ustedes abra su micrófono y adelante. Bueno, esas preguntas, si se fijan, 2 de ellas eran respecto a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios hace. Las 2 primeras y las 2 segundas, a la vez como dije que estaba seccionado de Efesios, tienen que ver con lo que Dios espera de nosotros. La siguiente semana empezaremos con el capítulo número 4 de Efesios, pero te suplico, que no te esperes hasta el siguiente miércoles para leer el capítulo 4 de Efesios y el resto de la carta, y mucho menos para llevar a cabo lo que Dios ya te está diciendo que hagas. Si no has sufrido aún por causa del evangelio, pero Dios te está llamando a sufrir por alguien o por personas de tu comunidad, ahí en tu barrio, en tu trabajo, en tu transporte, plantéate cómo vas a hacer de ahora en adelante, qué Dios demanda de ti. La siguiente parte, capítulos 4, 5 y 6, habla de qué espera Dios de nosotros ahora que estamos en regiones celestes, sentados en regiones celestes. Dios espera algo de nosotros. Y bueno, van a dar los avisos a rato, en un ratito más, cuando acabemos la oración, pero tiene que ver mucho con lo que vamos a hacer el sábado en las campañas. Dios espera algo de nosotros y es buen momento para prepararnos desde ahorita para aquello para lo cual nos está llamando Dios. Oramos para darle gracias al Señor. Padre eterno, gracias porque tú hiciste posible esto. Por más que el hombre se esfuerce en hacer ritos, en buenos propósitos de cada año, no podemos llegar a ti, Señor. Es imposible para mi carne, Señor, siquiera desear, Padre Santo, llegar a ti. ¿Cuánto más, Señor, llegar a ti efectivamente va a ser imposible? Pero gracias, Señor, porque tú envías a tu Hijo por mí. Yo que en otro tiempo fui enemigo de tu cruz. Y no lo digo solamente porque solo lo seamos. Yo lo fui. Cuando era adolescente, yo lo fui. Yo estaba ensimismado, Padre Santo. Yo buscaba mi propio placer y deleite. Y las personas pensaban que porque era una persona tímida y callada, era una persona buena y decente. Pero realmente no, y tú me lo mostraste y mostraste tu gloria. Y te agradezco porque ese cachito de tu gloria que vi en esa tarde de septiembre, Señor, fue suficiente para hacerme comprender el peligro en que vivía, que estaba alejado de ti, estaba en riesgo de muerte en cualquier momento. Cualquier cosa podría acabar con mi existencia y yo llegar a tu presencia y ser llevado al lago de fuego. Y gracias porque no me dejaste con ese terror que tuve en ese momento, sino que me diste vida.
y ahora soy tu hijo. Señor, yo te agradezco por mis hermanos que han podido confesar con vergüenza actitudes similares a la mía en su pasado. Te agradezco, Señor, porque a pesar de que ellos fueron como fueron, tú les diste ser tus hijos. No contento con eso, les sientas a su mesa, les tratas como a su hijo más pequeño y más amado. Y aún, Señor, les das responsabilidades, privilegios de llevar a otros a ti. Y te agradezco, Señor, porque el sufrimiento que ahora sufrimos, Padre Santo, lo hacemos por tu causa, no a causa de nuestros pecados y maldades. Señor, si alguno de nosotros aún está sufriendo las consecuencias de sus pecados pasados o inclusive presentes, yo te ruego que tú cambies, Señor, esa situación. Los pecados que están delante de ti, Señor, ya hemos escuchado los testimonios de mis hermanos. Cuando los presentamos a tu presencia, tú llegas con tu luz y los difuminas, los echas muy lejos a la mar, te olvidas de ellos y nos haces santos. Señor, limpia cualquier pecado, Señor, quita todo pecado de nosotros. Ayúdanos a regresar a ti. Si tú fuiste fiel cuando éramos infieles, ¿cuánto más lo serás ahora que somos tus hijos? ¿Cómo no tendrás misericordia de nosotros, que venimos a ti y queremos arrepentirnos? Señor, si hubiese pecado ahora, Señor, ayúdanos a exponerlo, Señor, para que tú lo quites completamente. Y finalmente, Señor, te pido que inspirados por esta grande revelación que somos tus hijos, podamos llenarnos de tu amor para contigo y para con nuestro prójimo y hacer las cosas que tú, Señor, quieres que hagamos. No podemos decir que no nos han dicho, Señor, porque ya algunas de esas cosas en algunos de mis hermanos están punzando, están incomodándoles, Señor. Tú ya has dicho, quizás durante años, que alguna persona específica te sirve en algo, y sigues hablando y no te vas a detener jamás, hasta que tus hijos, Señor, se manifiesten y lleven a cabo aquello por lo cual tú, Señor, les has salvado, Padre Santo. Gracias, porque tú permaneces fiel, porque no es nuestro desempeño, sino la riqueza de tu gloria la que nos hace permanecer aquí, papá. Porque si pecáramos, Señor, abogado tenemos con el Padre. Como dijo también mi hermano, podemos acercarnos en plena confianza, acercarnos al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Gracias, porque cuando nosotros somos infieles, tú eres fiel. Y queremos cobijarnos en esa fidelidad y adorarte. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.